Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El metro a esa hora tenía un sonido distinto. No era el habitual chirrido de los trenes ni el zumbido eléctrico de los anuncios. Era un silencio denso, cargado, como si los muros subterráneos retuvieran los secretos de todos los que alguna vez pasaron por ahí. Daniel bajó al andén de la línea 5 sin pensar demasiado, como quien huye sin saber exactamente de qué. Eran las 3:14 de la madrugada. La hora en la que ni los borrachos tienen fuerza para hablar y los trabajadores de la limpieza evitan mirar a los rincones. El vagón que lo había traído se alejaba entre luces parpadeantes y chirridos metálicos, dejándolo solo. O eso pensó. La vio de inmediato. Estaba parada en el extremo opuesto del andén, justo al borde de las vías. Un abrigo negro largo le cubría el cuerpo, y unas botas rojas, rojas como pintura fresca, brillaban bajo la tenue luz amarilla. No se movía. No sostenía un bolso ni parecía esperar un tren. Simplemente lo miraba. Directo. Sin recato. Daniel no era fácil de impresionar. Llevaba meses sintiéndose anestesiado por todo. Pero esa mirada lo atravesó. Había algo perturbador en su quietud, como si no respirara, como si hubiera estado ahí desde siempre, esperando. Parpadeó, y al volver a mirar, ya no estaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había sonido de pasos, ni portazos, ni viento. Nada. Solo la ausencia repentina. Tragó saliva. Miró hacia la salida, después a los rieles. Vacío. Cuando llegó a casa, con los nudillos fríos y el corazón aún agitado, dejó caer su mochila y se encerró en su pequeño estudio, donde apilaba bocetos que nunca mostraba a nadie. Dibujar era lo único que aún le hacía sentir algo. Lo hacía de forma automática, sin pensar, sin intención. Esa noche, la mano se le movía sola. Líneas rápidas, trazos firmes. No encendió ninguna lámpara, solo una tenue luz azul que apenas iluminaba el papel. Media hora después, detuvo el lápiz. Miró lo que había hecho. Era ella. Su rostro. Su cabello lacio. La postura rígida. La expresión ausente pero alerta. Y sus piernas. Dios, sus piernas, largas y tensas como si fueran a echar a correr o a cazar. Las botas rojas, idénticas, manchadas en las suelas con algo que parecía tierra oscura. Una punzada de vergüenza lo atravesó. ¿Por qué las había dibujado así? ¿Por qué esas piernas eran lo que más lo había impactado? No eran vulgares. No eran provocativas. Pero le hablaban. Le recordaban algo que no sabía que había olvidado. Volvió a mirar el dibujo. Los ojos de ella parecían moverse. Juraría que ahora no lo miraban desde el papel, sino desde detrás de él. Un golpe seco lo hizo girarse. Nada. Volvió a estar solo. Pero esa noche, antes de dormir, encontró algo que no recordaba haber traído consigo. Un pequeño trozo de papel, doblado en 4, en el bolsillo interior de su abrigo. Lo abrió con dedos temblorosos. Solo había una frase, escrita con tinta negra. Entonces, ¿te molestan mis piernas, o te excita lo que no comprendes? No pudo dormir. Ni la noche siguiente. Ni la otra. Daniel dejó de ir al trabajo. Inventó una excusa, algo sobre un virus estomacal, aunque nadie llamó para comprobarlo. Se encerró en su apartamento, un 5º piso con ventanas pequeñas, donde la luz natural entraba como si lo hiciera con culpa. Vivía entre bocetos sueltos, tazas sucias y una obsesión que crecía como moho entre las paredes. La había vuelto a ver. Primero fue en la parada del bus frente al supermercado. Estaba allí, de pie, sin moverse, con el mismo abrigo negro y las botas rojas reluciendo bajo la lluvia. Ni una gota parecía tocarla. Él se quedó inmóvil al otro lado de la calle, entre los coches que pasaban. Cuando parpadeó, había desaparecido. Después la vio reflejada en la ventana de su cocina, detrás de él. Volteó tan rápido que derribó un vaso. No había nadie. Solo su reflejo. Pero su reflejo lo miraba como si ya no le perteneciera. Cada aparición dejaba algo. Una huella. Un detalle nuevo. Y lo peor, una sensación. No miedo exactamente. No atracción tampoco. Era una mezcla insana de ambas cosas, como si su cuerpo se confundiera entre alarma y deseo. Como si algo en ella lo llamara a acercarse, mientras cada instinto humano le gritaba que huyera. El segundo mensaje llegó 2 noches después. Esta vez no en el bolsillo, sino dentro del microondas. Daniel había ido a calentar una pizza congelada cuando lo encontró. Un sobre blanco,
sin sello, sin nombre. El papel dentro tenía un olor extraño, como a ceniza húmeda. Ya abriste los ojos. Ahora no parpadees. Lo que te observa quiere más. Debajo, el mismo dibujo, él, dormido, con la boca abierta, vulnerable. Pero ahora, detrás de su figura en la cama, estaba ella. De pie, a los pies del colchón. Las botas hundidas en la alfombra. Las piernas delineadas como cuchillas. Y algo más, una sombra. Una silueta borrosa que se proyectaba en la pared, más alta de lo normal, más animal. Daniel no recordaba haber dibujado eso. Tiró el sobre a la basura. Luego lo volvió a sacar. Lo quemó en el fregadero. Las llamas se apagaron solas. Intentó salir al día siguiente. Quería comprobar si todo era producto del insomnio o si algo realmente había empezado a pudrir su realidad. Caminó por el centro de Madrid, por zonas donde siempre había gente, incluso de madrugada. A las 2:46 de la mañana, se metió en una tienda 24 horas y se compró un café. Afuera, todo parecía normal. Pero su estómago estaba tenso, como si algo lo observara desde una dimensión que no entendía. Entonces lo vio. En una transmisión en vivo, en una de las pantallas gigantes del escaparate de una tienda de tecnología, alguien hacía un directo desde una fiesta. Música electrónica, luces rojas y gente bailando. Nada fuera de lo común. Hasta que, en el fondo, justo por una fracción de segundo, ella cruzó el plano. No bailaba. No hablaba. Solo caminaba, despacio, entre la multitud, como si nada ni nadie pudiera tocarla. Al final, se giró hacia la cámara. La sonrisa. La misma. El video siguió. La gente siguió. Pero Daniel sintió que todo se había detenido. Corrió a casa. Ni siquiera recordaba cómo llegó. Se encerró y puso cerrojos en la puerta, aunque no sabía de qué servían. Esa noche, algo cambió en su apartamento. El aire era más espeso. Había un olor persistente a tierra mojada y metal. Y los espejos. Todos sus espejos devolvían un reflejo apenas desfasado. Medio segundo de diferencia. Como si su imagen necesitara pensar antes de imitarlo. Daniel se sentó en el suelo de su estudio, con el corazón retumbándole en los oídos. Agarró un cuaderno nuevo y comenzó a dibujar sin parar, como si algo dentro de él buscara salir. Dibujó manos que no eran humanas. Puertas sin manijas. Piernas sin cuerpo. Ojos abiertos en la piel. Todo con un trazo limpio, mecánico. Frío. Y cuando terminó, justo en la última página, sin saber cómo, estaba ella otra vez. Solo la parte inferior de su cuerpo. Las botas. Las piernas. Pero esta vez, algo colgaba de uno de sus tobillos. Un pequeño llavero de madera tallada con un nombre. Daniel. Cerró el cuaderno. Se quedó quieto. Y entendió algo. Algo que no había querido admitir. No estaba loco. Solo estaba marcado. A las 3:07 de la madrugada, Daniel se despertó sin razón aparente. No había pesadillas. No había ruidos. Solo un vacío seco en el estómago y una certeza imposible de ignorar. No estaba solo. La habitación estaba en penumbra. La ventana abierta dejaba entrar una brisa tibia que olía a humedad, a óxido, a algo antiguo. Se quedó sentado en la cama, con la espalda tensa y el cuello ardiendo. En el silencio de su apartamento, algo se movía. No lo escuchaba. Lo percibía, como un roce leve dentro de la piel, como si una presencia caminara entre sus órganos. Se levantó sin encender las luces. Los pies descalzos crujían sobre el suelo de madera. Fue hasta el baño, arrastrando el cuerpo, esperando encontrar el reflejo cansado de siempre. Pero cuando se miró en el espejo, se congeló. El reflejo no estaba bien. No era su expresión lo que lo inquietó, sino el pequeño retraso. Medio segundo. Como si el espejo necesitara tiempo para decidir cómo devolverle la imagen. Y después, la sonrisa. Una sonrisa que él no hizo, pero que su reflejo sí. Daniel retrocedió, temblando. ¿Daniel? Dijo una voz suave, salida de ninguna parte, como una corriente de aire que pensaba en voz alta. Giró sobre sí mismo. Nadie. La puerta estaba cerrada. Todo igual. Todo excepto el espejo. La voz volvió a surgir, más clara, más íntima, como si le susurrara desde dentro del oído. Ya me viste. Pero nunca te preguntaste por qué. Él intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada como una lápida. En el espejo, ella apareció. No con un efecto dramático.
No como un fantasma de película. Simplemente estaba ahí, detrás de él, de pie, con la cabeza ladeada y una expresión de curiosidad burlona. El abrigo negro, las botas rojas, y las piernas cruzadas con una elegancia cruel, como si cada parte de su cuerpo supiera que él no podría dejar de mirarlas. Te asusta mirar, pero no puedes evitarlo, dijo. No es deseo. Es reconocimiento. Daniel se giró de golpe. Nada. Solo el baño, con su azulejo roto y las toallas colgadas. Pero cuando volvió a mirar el espejo, seguía ahí. Ahora más cerca. ¿Quién eres? Logró preguntar con una voz débil, casi infantil. Ella sonrió. ¿Y si la pregunta correcta fuera ¿quién eras tú antes de mí? La luz del baño parpadeó una sola vez. Cuando se estabilizó, el reflejo mostraba algo nuevo, no su rostro, no el de ella, sino una habitación completamente distinta. Antiguo papel tapiz verde, lámparas de cristal polvorientas, una cama enorme con dosel. Y en el centro, un espejo ovalado, igual al suyo. La imagen se movía, como una cámara flotante. Se acercaba lentamente al espejo. Daniel sintió que iba a vomitar. Cuando su reflejo volvió, él ya no parecía él. Tenía la piel pálida, la boca manchada de algo oscuro, los ojos inyectados. Y en el fondo del reflejo, ella, sentada en una silla, acariciando una máscara de teatro hecha con piel humana. El espejo estalló de pronto. No con vidrio, sino con sonido. Un agudo insoportable llenó el baño, como un grito ahogado. Daniel cayó al suelo, cubriéndose los oídos, mientras el mundo parecía doblarse sobre sí mismo. La voz de ella, ahora multiplicada, reverberaba en cada rincón de su mente. ¿De verdad te incomodan mis piernas, o es lo que hay debajo lo que temes? Y entonces el silencio. El baño vacío. El espejo intacto. Daniel jadeaba. El cuerpo sudado, las manos temblorosas. Se levantó y salió corriendo. Fue a su estudio. Necesitaba dibujar. Necesitaba sacarla, como un veneno. Pero lo que salió del lápiz no era ella. Era él mismo, en el escenario de un teatro antiguo, desnudo, rodeado de sombras. Con sus piernas abiertas y sangre corriendo por los ojos. En el público, ella, aplaudiendo. Sobre el papel, una frase escrita con caligrafía que no era suya. Bienvenido al acto. Esto apenas comienza. Durante los días siguientes, Daniel dejó de salir de casa por completo. Las cortinas seguían cerradas, la nevera vacía, el móvil sin batería. El mundo exterior dejó de existir, reducido a murmullos lejanos y sombras que se deslizaban al otro lado de la puerta. Vivía entre bocetos, notas sueltas y una paranoia creciente. Cada espejo estaba tapado. Incluso los reflejos en los vasos de cristal lo perturbaban. Su propia imagen ya no le ofrecía consuelo, ni siquiera familiaridad. Lo más extraño era el tiempo. Había dejado de sentirse lineal. A veces amanecía sin haber dormido. Otras, anochecía sin haber hecho nada. Había momentos en que creía haber hablado con alguien, pero no podía recordar quién. Una madrugada, entre insomnio y fiebre, Daniel decidió buscar respuestas. Si la mujer de las botas rojas era real, debía haber registros. Había algo en ella que le recordaba a otra época. Los movimientos, la forma de hablar, incluso la forma en que cruzaba las piernas. Como si fuera una actriz salida de una película antigua. Fue entonces cuando encontró su nombre, Elena Aguirre. La búsqueda empezó de forma caótica, entre blogs de teatro alternativo, artículos antiguos y foros olvidados. Cuanto más leía, más clara se hacía la figura de Elena. Había sido una actriz madrileña en los años 70, conocida por su presencia magnética y su obsesión con los papeles que tocaban lo prohibido, mujeres posesas, sacerdotisas, demonios disfrazados de musas. El último papel que interpretó fue en una obra experimental titulada La que habita debajo. Una sola función, celebrada en un teatro pequeño del centro, con apenas 50 asistentes. No hubo segunda función. Esa misma noche, Elena desapareció. Nadie supo de ella jamás. Ni la familia, ni la prensa, ni sus compañeros de elenco. Como si la obra se la hubiera tragado. Las únicas fotografías que encontró estaban en blanco y negro. En una de ellas, Elena está sentada en una silla de madera, con la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo, mirando a la cámara sin expresión. Pero lo que atrajo la mirada de Daniel no fue su rostro. Fueron las botas. Eran las mismas. El artículo que acompañaba la foto hablaba de rumores, de rituales escénicos,
de una secta oculta entre dramaturgos y artistas obsesionados con convertir el arte en un canal de posesión. Se decía que Elena no solo actuaba, sino que ofrecía su cuerpo a algo más, que había escrito partes del guión en sueños, que no recordaba ciertos ensayos. Daniel se levantó del escritorio y caminó en círculos por la habitación. Empezaba a comprender que la mujer no era una aparición. Era un residuo, un eco atrapado entre la memoria colectiva y algo mucho más profundo. Volvió a mirar sus propios dibujos. No eran suyos. No del todo. Los detalles eran demasiado precisos. Las sombras, demasiado exactas. En uno de los bocetos recientes, en la esquina inferior derecha, había un símbolo que él no recordaba haber dibujado, un círculo atravesado por una línea que se curvaba como una serpiente. Buscó el símbolo en Internet. Lo encontró vinculado a textos arcanos, lenguajes perdidos. Siempre asociado a la idea del intercambio, del sacrificio a cambio de iluminación. Alma en alquiler, leyó en uno de los textos. La frase lo golpeó en el pecho. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Ella lo había elegido para continuar? ¿Estaba alquilando su cuerpo, su mente, su conciencia? Esa noche, la sintió dentro. No fue una visión. No fue un sueño. Fue una invasión suave, como una sombra que se desliza por los pasillos de una casa vacía. Despertó gritando, con la boca llena de tierra. Tenía las uñas negras, como si hubiera estado escarbando algo. En el suelo, junto a su cama, había un papel enrollado como un pergamino. Lo desenrolló con manos temblorosas. Era un libreto. Título, La que habita debajo. Autor, Elena Aguirre. Anotaciones en los márgenes, Daniel Ortega. Las páginas estaban escritas a mano, con tinta, y su letra. Leyó el primer párrafo. Una mujer cruza las piernas en el centro de un escenario vacío. Habla sin mover los labios. Dice, este cuerpo me queda justo, como una vieja canción. Daniel arrojó el guión al suelo y se alejó. En el silencio de su apartamento, los tablones del suelo crujieron bajo un paso que no era suyo. Y entonces lo supo con absoluta claridad. Ella no solo había vuelto, estaba ensayando. Dentro de él. Desde que había encontrado el libreto, Daniel dejó de confiar en su memoria. Empezó a encontrar objetos que no recordaba haber comprado, una cajita de música antigua que tocaba una melodía de piano disonante, un vestido negro colgado en el armario, maquillaje seco en el borde del lavabo. También empezó a hablar en voz alta sin darse cuenta. Al principio eran frases sueltas. Luego eran oraciones enteras, dichas con una cadencia que no le pertenecía. Frases como, no es el cuerpo lo que se entrega, es el umbral lo que se abre. Daniel se estaba desdoblando. Su voz interior ya no era del todo suya. Durante el día, intentaba mantener la cordura dibujando, escribiendo, intentando dejar constancia de lo que le estaba ocurriendo. Pero cada vez que lo hacía, lo encontraba ya hecho. Como si alguien hubiera llegado antes que él. Los cuadernos aparecían llenos. Su letra, pero con palabras que le resultaban ajenas. Fragmentos de textos en idiomas que no conocía. Instrucciones escénicas. Canciones incompletas. Versos rotos. Y en medio de todo, su rostro. Una y otra vez. Pero con variaciones, a veces más pálido, a veces con los ojos completamente negros, a veces, con las botas rojas puestas. Empezó a notar que la gente reaccionaba diferente al verlo. Al salir por un café, la camarera se quedó mirándolo fijamente durante más de un minuto, con una mezcla de deseo y horror. En una farmacia, una señora mayor le apretó el brazo sin motivo aparente y le susurró, eso ya pasó. No lo repitas. En sus redes sociales, desconocidos comenzaron a enviarle mensajes. No eran insultos. Eran plegarias. Pedidos. Confesiones. No quiero morir sin verte actuar. ¿Me hablarías una sola vez? ¿Cómo se siente tenerla tan cerca de la piel? No entendía qué estaba pasando. Oh sí, pero no lo aceptaba del todo. Una tarde, decidió volver a la biblioteca. Necesitaba salir del apartamento antes de que lo devorara por completo. Se dirigió a la hemeroteca municipal, buscando más sobre la función perdida de La que habita debajo. Lo atendió un bibliotecario joven, nervioso. Cuando Daniel dijo el nombre de la obra, el chico parpadeó, como si le hubiera mentado un fantasma familiar. Eso no debería estar en el sistema, dijo. Pero sí lo estaba. En la sección de archivos restringidos. Lo llevó hasta una sala fría,
subterránea. Ahí, entre carpetas amarillentas, encontró un viejo programa de mano. El elenco completo. Y un detalle que le heló el estómago, su propio nombre figuraba allí. No como actor, sino como director. Daniel Ortega. Director escénico. 1973. No podía ser. No había nacido todavía. Y sin embargo, su nombre estaba ahí, impreso, envejecido junto al papel. La sensación de vértigo fue tan violenta que tuvo que apoyarse en la pared. El bibliotecario lo miraba desde la entrada, pero no se atrevía a acercarse. Había algo en sus ojos, en su postura, parecía que ya sabía todo, que lo reconocía. Esa noche, Daniel soñó con un teatro vacío. La madera de las butacas crujía sola. En el escenario, ella lo esperaba. Elena, vestida de negro, cabello recogido, mirándolo como si nunca se hubiera ido. La escena no tenía palabras, solo una danza lenta. Ella caminaba en círculo alrededor de él, y a cada paso, el escenario se encogía, como si el mundo se cerrara sobre ellos. En el último movimiento, ella se agachaba frente a él y le tocaba las rodillas. Te las di para que caminaras otra vez, susurró. Y ahora solo quieres huir. Al despertar, Daniel se encontró con algo en la palma de la mano. Una pequeña flor marchita, negra como el carbón. La dejó caer. Se deshizo en ceniza. Y entonces apareció Lucía. Era una mujer de unos 30 años, con voz tranquila y movimientos suaves, como si cada paso estuviera medido. Se presentó como restauradora de arte. Dijo que había visto su trabajo, sus bocetos, que lo buscaba por una exposición futura. Pero al mirarla, Daniel sintió algo distinto. No era una extraña. Era como una interrupción en el flujo de todo lo que había estado ocurriendo. Como si la historia se doblara en ese punto para dejarla entrar. Lucía no hablaba de lo sobrenatural. No mencionaba a Elena. Pero sus ojos sabían más de lo que decía. Cuando se sentaron a tomar café, él mencionó la obra. Ella se quedó en silencio unos segundos, luego dijo, no todos los que actuaron aquella noche eran actores. Daniel se quedó congelado. ¿Y tú? Lucía sonrió. Yo era parte del público. O eso creía. Hasta que empezó el tercer acto. Nadie sabía que habría un tercero. Después de eso, no volvió a hablar del tema. Se despidió con suavidad, dejándole su número escrito en una servilleta manchada de tinta. Daniel la observó alejarse, sintiendo que por primera vez en semanas respiraba algo de aire real. Pero esa noche, al regresar a casa, encontró su apartamento cambiado. Sobre el escritorio, un nuevo dibujo. Él y Lucía. En el escenario. De espaldas. Y entre ellos, una figura más alta, más oscura. Una mujer con las piernas cruzadas. La servilleta ya no tenía el número. Solo una palabra, escrita con sangre seca. Ensayo. Lucía no respondió al primer mensaje. Ni al segundo. Ni al tercero. Daniel marcó su número, pero la voz automática del operador decía que ese teléfono no existía. Volvió a la cafetería donde la conoció. Nadie la recordaba. Ni los camareros, ni la dueña del local. Una chica con cabello oscuro, ojos almendrados y una bufanda roja. Nadie. En su mente, la idea más temida comenzó a gestarse. ¿Y si ella nunca había estado allí? ¿Y si Elena la había inventado para distraerlo? ¿Una figura falsa, un anzuelo emocional? Pero no. El encuentro había sido real. Podía sentirlo en el cuerpo, en la manera en que sus manos se crisparon cuando ella habló del tercer acto. Eso no podía haber sido una ilusión. Y entonces, comenzó a escuchar los pasos. Al principio, pensó que era un vecino. Gente moviéndose en el piso de arriba. Pero los pasos eran rítmicos, siempre iguales. Dos lentos, uno más fuerte, como si algo caminara arrastrando una pierna. Luego una pausa. Luego de nuevo, dos lentos, uno seco. Cada noche, a la misma hora. Daniel empezó a seguir el sonido por su apartamento, apagando todas las luces para no contaminar la percepción. Lo seguía descalzo, en silencio, sintiendo el aire moverse como si respirara junto a él. Los pasos venían desde una pared. Una pared del pasillo que daba a la sala. Blanca, sin adornos. Vieja, humedecida en una de las esquinas. Nunca había prestado atención a ese trozo del apartamento. Pero ahora palpitaba. Había algo detrás. Algo contenido. Golpeó la pared. Hueca,
Recordó entonces las palabras de Lucía: no todos los que actuaron aquella noche eran actores. Se obsesionó con esa pared. Buscó planos antiguos del edificio. No fue fácil. Finalmente, en los archivos del ayuntamiento, encontró lo que buscaba. El piso que habitaba había sido una parte de un teatro privado, de esos pequeños espacios alternativos que funcionaban en dictadura como lugar de encuentro para artistas, bohemios, intelectuales. Las autoridades lo cerraron en el 74 tras un incendio que afectó el subsuelo. Hubo una investigación, pero nunca se hizo pública. Y la pared que ahora él tocaba había sido una puerta. Tapada, clausurada con ladrillos, yeso y olvido. Volvió a casa con una mezcla de miedo y ansiedad. Tenía que entrar. Tenía que saber. Esa noche, soñó con un sótano lleno de butacas vacías, todas cubiertas por sábanas. Y en el escenario, Lucía, sentada, desnuda, con los ojos vendados, tarareando una melodía que él conocía, pero que no podía nombrar. Detrás de ella, una figura negra, agachada, vestida con su abrigo. Solo las piernas visibles. Las botas rojas se movían como si marcaran el compás de la canción. Daniel despertó jadeando. Se puso de pie de inmediato. Fue hasta el pasillo. Tocó la pared con ambas manos. Podía sentir el calor detrás. Un latido lento. No lo pensó dos veces. Buscó un martillo. Los primeros golpes fueron tímidos, como si esperara que alguien lo detuviera. Pero pronto el yeso comenzó a ceder. Polvo blanco en el aire. Pedazos de ladrillo cayendo al suelo. Y entonces, un hueco. Un espacio negro más allá del muro. Abrió lo suficiente para pasar. Dentro, lo recibió el olor, una mezcla de humedad, perfume antiguo, madera podrida y algo más. Algo más orgánico. Como sangre seca. Encendió una linterna. La estructura estaba intacta, un pasillo estrecho que descendía en espiral, con paredes cubiertas de afiches antiguos. Fotografías de actores, frases escritas a mano, citas de obras desaparecidas. Todo amarillento, corroído por el tiempo. Bajó. Cada escalón era una decisión. Cada paso hacia abajo, un renunciamiento. Lo sabía. Y aún así, no se detuvo. Al llegar al final, se encontró con una puerta doble, de madera oscura, con relieves tallados. No necesitó empujarla. La puerta se abrió sola. El espacio dentro era un teatro. Un teatro real. Con butacas en semicírculo, un escenario de madera, telones raídos colgando desde lo alto. El techo estaba agrietado. Las lámparas colgaban como huesos dislocados. Pero lo más perturbador era el silencio. No era un silencio normal. Era un silencio lleno. Como si algo contuviera la respiración, esperando que él hablara primero. Subió al escenario. El crujido de sus pasos rompía el aire. Allí, en el centro, una silla de espaldar alto lo esperaba. Y sobre la silla, la bufanda de Lucía. Daniel la tomó con dedos torpes. Todavía estaba tibia. Al alzar la vista, la vio. Primero como una sombra en las butacas. Luego, como una figura definida. Elena, parada en el pasillo central del teatro. Observándolo. Silenciosa. Con una expresión nueva, no era la burla habitual. Tampoco era furia. Era satisfacción. Y entonces habló. No te bajé hasta aquí para atraparte. Te bajé para recordarte. Daniel dio un paso atrás. El escenario se sentía vivo. Palpitaba bajo sus pies. ¿Recordarme qué? Elena sonrió. Que este lugar no lo construiste para mostrar obras. Lo construiste para abrir puertas. Ella caminó hacia él. El telón cayó solo, cerrando todo detrás. Y con cada paso, el mundo pareció contraerse. No soy un espectro, Daniel. No soy un castigo. Soy la parte de ti que dejaste encerrada. Y ahora que has vuelto, el tercer acto comienza. Entonces, del suelo, surgieron otras figuras. Decenas. Sin rostro. Sin voz. Con máscaras de teatro hechas de carne vieja. Y todas ellas, al unísono, se inclinaron hacia Daniel. Como si saludaran a su director. Daniel no pudo moverse. El telón cerrado detrás de él lo separaba del mundo que conocía, si es que algo allá afuera todavía era real, y el escenario se convertía ahora en un altar. A su alrededor, esas figuras con máscaras de piel respiraban todas al mismo ritmo. Sonaba como un fuelle antiguo, como viento dentro de un cuerpo hueco. Elena avanzó por el pasillo central, lenta,
con una elegancia tan precisa que parecía medida por algún metrónomo interno. Las botas rojas resonaban sobre el suelo de madera, marcando el compás de una obra que Daniel no recordaba haber escrito, pero que conocía de memoria. Cuando ella llegó al borde del escenario, subió sin esfuerzo. Sus ojos no lo soltaban. No lo juzgaban. No lo castigaban. Lo reconocían. ¿Creías que podías vivir sin mí?, dijo, con una voz que no sonaba como un eco, sino como una corriente subterránea. ¿Qué podías enterrar lo que fuiste? Lo que hiciste. Daniel retrocedió un paso. En su mano aún tenía la bufanda de Lucía. La apretó con fuerza, como si pudiera aferrarse a ella para no hundirse. Pero ya no sabía si Lucía era real. Si alguna vez lo fue. Yo no recuerdo nada de esto, dijo él, con voz quebrada. Mentira, dijo Elena con ternura. Se acercó hasta quedar frente a frente. Lo has recordado todo. Solo que no quieres aceptarlo. Daniel bajó la mirada. Su respiración era pesada, entrecortada. Un zumbido sordo se había instalado en sus oídos. Pero no venía del teatro. Venía de dentro. De lo más hondo. Como si algo se despertara desde su médula. ¿Por qué yo?, logró decir, temblando. Ella se inclinó hacia su oído. El aliento era tibio, real. Demasiado real. Te elegí porque temes. Él cerró los ojos. El miedo es una grieta, susurró Elena. Y en las grietas es donde se cuela la verdad. Tú llevas esa grieta en el pecho desde antes de nacer. No te entiendo, murmuró él. Ella retrocedió un paso. La expresión le cambió. Ya no era dulzura. Era hambre. Tú fuiste uno de nosotros. Tú abriste la puerta. La primera vez. Cuando la compañía te traicionó, cuando los actores te dejaron solo. ¿Ya lo recuerdas? El teatro lleno. La obra a punto de empezar. Nadie salió al escenario. Y tú hiciste un pacto para que no se apagara el telón. Daniel lo vio. No como recuerdo, sino como si estuviera ocurriendo de nuevo, ante sus ojos. Él, joven. Mucho más joven. En el mismo teatro, en un camarín con espejos ovalados y luces anaranjadas. Sosteniendo un cuaderno de tapas negras, llorando sobre sus páginas. El resto del elenco discutiendo, insultándolo, abandonándolo. Puertas que se cerraban. Voces que se alejaban. Y luego, la voz. Por primera vez. Su voz. ¿Quieres que nadie te vuelva a abandonar? Daniel respondió que sí. Lo gritó. Lo exigió. Y la puerta se abrió. Una figura de piernas infinitas cruzó el umbral, vestida con sombras y perfume. Se sentó en el centro del escenario, cruzó las piernas, y habló con su boca. Entonces dame lo que más duele. Lo que más temes. Y yo haré el resto. Daniel cayó de rodillas. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Elena lo miró desde arriba. La iluminación del escenario la cubría como si el foco la adorara. Las figuras sin rostro comenzaban a acercarse. No hablaban. Solo observaban. Expectantes. No sabías, repitió ella. Pero sí deseabas. Eso basta. El teatro empezó a temblar, como si las paredes respiraran, como si el edificio estuviera vivo. Los candelabros oscilaban. El aire tenía sabor a hierro y madera quemada. Daniel se tapó los oídos. Las voces venían de todos lados. Voces que conocía, la de su madre, la de su primer amor, la de un profesor del colegio, la de un hombre que no sabía quién era, pero que hablaba con su voz. Es tu turno, dijo Elena. ¿Para qué? Para actuar. Las máscaras se acercaron más. Una de ellas extendió una túnica negra. Otra le ofreció un pequeño frasco de vidrio con líquido oscuro. Un tercero, una hoja en blanco. Yo no soy actor, dijo él, con el cuerpo entero temblando. Eres director, dijo Elena. Pero también eres escenario. Eres teatro. Lo llevas en la piel. Lo olvidaste, sí. Pero tu cuerpo no olvida. Por eso soñabas. Por eso dibujabas. Por eso, aunque temías mis piernas, no podías dejar de mirarlas. Daniel levantó la vista. Ella ya no era del todo humana. Algo en su rostro se había torcido. No grotesco. No monstruoso. Solo, inhumano. La belleza se había vuelto insoportable. Y ahora, dijo ella, bajando la voz, solo queda una pregunta. Daniel la miró, incapaz de hablar. ¿Vas a seguir resistiéndote, Daniel? ¿O por fin vas a abrirte?
Entonces, la bufanda de Lucía se encendió en su mano. No ardía. No quemaba. Pero brillaba con un fulgor rojo, pulsante, como un corazón todavía vivo. Él la alzó, como un símbolo, como una ofrenda. Las figuras sin rostro retrocedieron. Elena frunció el ceño por primera vez. Su rostro se endureció. ¿Aún te aferras a lo que crees que es real? Daniel apretó la bufanda. Lucía me recordó quién soy. Lucía fue un espejo. Nada más. La puse frente a ti para ver si aún conservabas algo de voluntad. Y resulta que sí. ¡Qué decepción! El suelo crujió. Las butacas se deshicieron en polvo. El telón comenzó a deshilacharse, cayendo en jirones. Todo colapsaba. Todo temblaba. Pero Elena seguía allí, firme, con una furia tranquila. Daniel cerró los ojos. Se sintió por primera vez en semanas completamente despierto. Cuando los abrió, ella estaba frente a él, casi tocándolo. Pero no lo tocaba. No soy tu enemigo, dijo. Soy la única que te conoce de verdad. Cuando termines de huir, estaré esperando. Aquí, debajo, donde siempre estuve. Y se desvaneció. Como si fuera parte del teatro. Como si la misma oscuridad la hubiera reclamado. Las máscaras cayeron al suelo, inertes. Las luces se apagaron. El escenario quedó a oscuras. Daniel se arrodilló. El silencio volvió, pero era otro. Más limpio. Más suyo. Había sobrevivido. Pero no había ganado. La función no había terminado. Solo había sido el intermedio. Las semanas siguientes a aquella noche fueron un limbo extraño para Daniel. Había regresado a su apartamento cubierto de polvo, con la bufanda de Lucía en la mano, pero sin señales visibles de lo que había ocurrido. El agujero en la pared había desaparecido. El pasillo volvía a estar entero, como si nada se hubiera roto, como si nunca hubiese sido otra cosa que un pasillo. No habló con nadie sobre lo que vivió en el teatro. No podía. Cada palabra que intentaba pronunciar sobre Elena, sobre las máscaras, sobre la verdad que había descubierto, se deshacía en la lengua. Pero algo dentro de él había cambiado, profundamente. Por primera vez en años, se sentía completo. Entero. Como si las piezas de sí mismo, por más oscuras o deformadas que fueran, hubiesen encontrado al fin su lugar. Sus dibujos también cambiaron. Ya no eran obsesivos ni violentos. Ahora eran escenas silenciosas, llenas de símbolos, figuras humanas encontrándose en bosques extraños o dentro de habitaciones sin puertas. Personas que se miraban a los ojos sin miedo. A veces aparecía una figura femenina, pero ya no era Elena. No exactamente. Tenía algo de ella, sí, pero también algo más sereno, más humano, más real. Una noche, al revisar uno de esos bocetos, se dio cuenta de que la mujer dibujada llevaba la bufanda roja de Lucía. Entonces entendió. Lucía no había sido una trampa. No una ilusión. Ni un simple reflejo creado por Elena. Había sido una grieta dentro del abismo, un destello de claridad. Una presencia que lo había anclado a lo que era antes de abrir la puerta. Era la única persona que lo había mirado sin miedo, sin deseo, sin juicio. Solo lo había mirado. Y con eso había bastado para sostenerlo. No sabía si volvería a verla. Hasta que, una mañana, recibió una carta. No tenía remitente. Solo su nombre escrito a mano con tinta azul. Dentro, una sola hoja. Papel suave, perfumado con algo que le resultó familiar. Hay otro teatro, decía la nota. Uno donde no hace falta actuar para ser aceptado. Si aún recuerdas la melodía, encuéntrame. Y debajo, una dirección. Una casa antigua en las afueras de Madrid, con jardín salvaje y ventanas grandes, donde las cortinas se movían con el viento y la luz entraba sin miedo. Daniel llegó al atardecer, sin expectativas. Caminó por un sendero de piedra y tocó la puerta. Lucía abrió. Tenía el cabello recogido, la mirada tranquila. No dijo nada. Tampoco él. Solo se miraron. Por fin sin voces ajenas, sin presencias invasivas, sin máscaras. Esa noche, no hablaron de Elena. Ni del teatro. Ni del pacto. Hablaron de libros. De música. De la infancia. De las cosas que duelen y las que no hacen falta explicar. Y entre palabras, silencios cómodos. Silencios que no eran vacíos, sino refugios. El tipo de silencios que solo comparten quienes han visto juntos el borde de la locura y han decidido no caer. Lucía le mostró su estudio.
Restauraba obras de arte olvidadas, piezas rescatadas de desvanes, pinturas anónimas que alguna vez decoraron salones ahora en ruinas. Daniel observó en silencio. Comprendió, sin que ella lo dijera, que también estaba restaurando algo más: vidas, vínculos, el alma de quienes, como él, se habían quebrado. Daniel volvió al dibujo, pero sin necesidad de exorcizar nada. Creó una serie nueva, una exposición que no buscaba inquietar sino acompañar. Personas reales se veían reflejadas en sus trazos. Se sintieron menos solas. Fue invitado a exponer en pequeñas galerías, luego en una más grande. Su nombre empezó a circular, no como el del ilustrador maldito, sino como el del artista que entendía el silencio. Con el tiempo, habló de Elena. No para revivirla, sino para liberarla. La convirtió en un personaje de una novela gráfica, un símbolo de todo lo que se oculta bajo el deseo, el miedo, el olvido. En la historia, ella no muere. Tampoco gana. Solo regresa a su sitio, allí donde las historias duermen cuando nadie las recuerda. Lucía leyó esa novela antes de que fuera publicada. Al terminar, lo miró y dijo: «¿La has soltado?». Daniel asintió. No con la cabeza. Con todo el cuerpo. Se mudaron juntos ese mismo año, sin planearlo demasiado. La casa con jardín se volvió también suya. Él dibujaba junto a la ventana, ella restauraba bajo una lámpara de escritorio. A veces, en el fondo, se escuchaba la cajita de música que había aparecido en su apartamento aquella vez. La misma melodía. Pero ahora, ya no sonaba disonante. Una noche de invierno, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Daniel se sentó frente al fuego con Lucía envuelta en una manta. Ella le preguntó si creía que alguna vez volvería a verla. Él no preguntó a quién se refería. Solo dijo: «No importa. Si vuelve, ya no tiene dónde anclarse». Lucía sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Te eligió porque temías. Y tú me elegiste porque no». Fuera, la tormenta seguía. Pero en la casa, el silencio era de otro tipo. No era tensión. No era espera. Era paz. Y por primera vez desde el principio de todo, Daniel cerró los ojos y durmió sin soñar.